Hay dos herramientas que utilizadas juntas son muy interesantes para modelar objetos que provienen de una forma cilíndrica. Son las herramientas extrusión e inset faces. Vamos a ver un par de ejemplos para ver cómo se pueden utilizar. Voy a borrar el cubo original que viene por defecto y en el modo Object Mode, en Add Mesh, voy a elegir un cilindro. Aquí es importante saber que podemos modificar que este cilindro tenga más vértices, para que no tenga tantas caras tan grandes. ¿Qué podemos hacer con un cilindro? Pues por ejemplo, vamos a intentar modelar algo parecido a un vaso, también una maceta, es el ejercicio más sencillo que podemos hacer. Entonces, si vamos al modo Edit Mode, podemos analizar seleccionando el modo caras, cogiendo solo la cara de arriba. Si pensamos en la forma de un vaso, lo que tenemos que hacer es hundir esta cara hacia el fondo. Entonces vamos a elegir la opción de extrusión o presionando la E y podemos tirar hacia abajo. ¿Cuál es el problema de esta opción? Pues que parece que el vaso no tuviera bordes, con lo cual voy a ir hacia atrás con Control Z y lo que vamos a usar es otra herramienta que está justo debajo, que es Inset Faces, que lo que va a hacer es crear una nueva cara en función de lo que le digamos. ¿Vale? Entonces, al usar la herramienta, veis que puedo de alguna manera dar como grosor a este vaso. Si ahora utilizo la herramienta de extrusión y tiro hacia abajo, pues ya he conseguido un vaso con su fondo. ¿Qué más puedo hacer a partir de una forma como la de este vaso? Puedo, por ejemplo, intentar hacer una maceta. ¿Una maceta qué forma tiene? Pues no suelen ser totalmente rectas, sino que tienen un poquito de abertura. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar los vértices que hay aquí arriba. En View per Shading voy a seleccionar la opción Wireframe para seleccionar únicamente estos vértices de aquí. Y ahora, presionando S, que es el acceso directo de Scale, vamos a poder abrir así nuestro objeto, con lo cual ya tenemos la forma de una maceta. Así hemos conseguido dar a la forma del vaso una forma de maceta y ahora lo que vamos a hacer es diseñar un objeto un poquito más complejo usando estas dos herramientas. El ejercicio que vamos a hacer ahora es tratar de diseñar una lata de refresco como esta. No la vamos a hacer completa con su chapa y demás porque es un ejercicio más complejo, pero sí que vamos a intentar analizar a partir del cilindro y en las dos herramientas que estamos explicando cómo se puede obtener. Comenzamos añadiendo un nuevo cilindro al que le voy a añadir también unos cuantos vértices más y me acerco. Este cilindro es un poco pequeño, es un poco bajito para ser una lata, así que voy a usar la función S de escalar y presionar en el eje Z para estirarlo y hacerlo más alargado. Ahora vamos a analizar la forma de nuestra lata. Tenemos un cilindro del cual hacia arriba parece que sale otra forma más inclinada y finalmente tiene un bordecito. Para lo último sería hacer esta zona que va a ser una cara que está más hundida. Bueno, pues vamos a intentarlo. En View per Shading voy a seleccionar Wireframe para poder seleccionar los vértices únicamente. Vamos a volver al modo Edit Mode y vamos a seleccionar todos estos vértices de arriba. Ahora, presionando la letra E, lo que vamos a activar es la opción Extrusión que utilizamos antes y vamos a conseguir levantar estos vértices. Y ahora, presionando sin soltar estos vértices la S de escalar, lo que hago es que los puedo meter hacia adentro. ¿Vale? Vamos a ver en esta vista cómo se va viendo el objeto. ¿Veis? Vamos teniendo esta forma. Lo siguiente sería tratar de tener los bordecitos metálicos que tiene la lata. Entonces, utilizando la misma técnica, nos colocamos para seleccionar los vértices de arriba y vamos a hacer lo mismo. Vamos a extrusionar hacia arriba y hasta ahora no hemos utilizado la opción Inset Faces, ahora es el momento de introducirla. ¿Cómo vamos a diferenciar el borde de la zona que tiene que ir hundida? Bueno, pues seleccionando la opción de cara, vamos a seleccionar esta cara de arriba y con la opción Inset Faces vamos a introducir una cara. Ahora con la opción E de extrusionar la vamos a hundir y ya tenemos la forma principal de nuestra lata de refresco. Es verdad que si miramos la imagen, este bordecito todavía parece estar más abierto, como pasaba en el caso de la maceta. Bueno, pues ya aquí es cuestión
de que dediquemos un poquito de tiempo a perfeccionar con estos vértices y de nuevo seleccionando con la opción vértices y con escalar podemos seguir dando estas formas que necesita nuestra lata. También por abajo, la base de un refresco normalmente tendría esta zona hundida, pues repetimos, seleccionamos la cara y con Inset Faces podemos volver a crear una nueva cara y con la E de extrusionar la hundimos y así damos forma a nuestra lata de refresco. Por último, ya solo quedaría darle color a esta lata, que como veis en el ejemplo, pues tiene un color principal rojo y las partes metálicas pues son de un color grisáceo. Vamos a intentar hacerlo. Vuelvo al modo Edit Mode y lo que voy a hacer es seleccionar estas caras de aquí en el modo Viewport Wireframe, eso es importante para que se seleccionen en todo alrededor, y vamos a intentar asignar un color de material que vamos a crear nuevo y vamos a elegir que sea un color, pues por ejemplo morado, para que no parezca de ninguna marca comercial. Se lo asignamos y ahora vemos en este modo que se ha aplicado a toda la lata de refresco. Ahora vamos a intentar coger todos los vértices de esta zona, ¿vale? Para eso nos ponemos en una vista frontal, todos los vértices de la zona que tendría que ser plateada y vamos a añadir un nuevo material que esta vez lo vamos a dejar blanco, pero le voy a dar una superficie muy metálica y se lo asignamos. Entonces ahora vamos a ver que hay una diferencia. No hemos seleccionado la cara, eso es importante, asignarle también a la cara el material plateado. Y con esto ya tendríamos los dos colores en nuestra lata de refresco.